¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Programa número 6. Increíble, Edu. ¿Cómo estás? ¿Verdad? Increíble. ¿Cómo estás, Patricia? Buen día. Muy afortunados, muy felices, la verdad, de poder estar otra vez frente a ustedes con varios temas relacionados con la ciudad. Uno, lo que está haciendo Tafí Viejo con el CIAT, este centro donde se separa y se comercializa lo que para vos seguramente es basura, se transforma en residuo. Lo vamos a ver en detalle. Y algo que es fundamental también para las ciudades, que es el arbolado urbano. Claro, por supuesto, la importancia del arbolado en las urbes, cuáles son los beneficios que trae a las ciudades y por qué se deben generar políticas de preservación. ¿Y qué más? Hablando de políticas de preservación y hablando de arbolado urbano y sustentabilidad para las ciudades, se va a desarrollar en Tucumán el Congreso hacia la Equidad Territorial. Esto organizado por el Colegio de Arquitectos de Tucumán y también por el Colegio de Arquitectos de Catamarca. Se va a realizar la próxima semana en nuestra provincia. Todos los detalles en el programa de hoy. Esto es Urbe y así nos presentamos. Esta semana nos dirigimos al Jardín Botánico de Orcomolle para hablar de un tema que nos interesa y mucho, y tiene que ver con el arbolado en las urbes. ¿Cuál es la importancia para nosotros, para la población, y cuáles son las políticas que se tienen que generar? Para hablar de este tema estuvimos con un especialista, nada menos que Pablo Quiroga, director del Jardín Botánico de Orcomolle. La función del árbol en la ciudad tiene muchas. Desde mitigar las temperaturas a través de la cobertura de su copa, en la época de lluvia, en la época estival, es un gran agente reductor de la escorrentía, es decir, que toda esa agua de lluvia puede ser absorbida a través de los árboles. Otra característica por la cual también podemos decir que son fundamentales es como reductor de una serie de acciones contaminantes como la contaminación sonora, la contaminación visual, y también es un gran agente reductor de las partículas en suspensión, que para nosotros cuando estamos justamente en primavera, donde no llegan todavía las lluvias, hay muchas partículas, bueno, eso dispara una serie de enfermedades respiratorias, alergias y demás. Bueno, ellos cumplen, los árboles, un rol fundamental en ese sentido, absorbiendo esas partículas que están en suspensión y además absorbiendo gases que son que no son beneficiosos para el hombre, como el dióxido de carbono, por ejemplo, el óxido nitroso, que están ahí dando vuelta. Así que son funciones muy interesantes y que a veces pasan desapercibidos en la cotidianidad de las ciudades, ¿no? ¿Tiene alguna relación también con el equilibrio de la fauna de un lugar? Bueno, eso podemos decir que es otra de las características o de la importancia. Los árboles ofrecen hábitat para la fauna silvestre. En las ciudades las aves, las mariposas, digamos, utilizan, o hay muchos insectos, muchísimos insectos beneficiosos que son controladores de otros insectos que no son tan amigables para el hombre. Bueno, eso hace el árbol, también aporta hábitat para estos organismos y también genera otra cosa que tiene que ver con la calidad de vida. Un árbol, o pensemos en un lugar donde el arbolado es abundante, genera en la época de calor una sensación de, digamos, muy agradable transitar en verano en una calle de Tucumán, donde la cobertura arbórea es importante, o sea que también aportan a la calidad de vida y a la sensación que uno tiene de convivir con ellos, ¿no?
Recién me hablabas del clima específicamente. ¿Cuál es la importancia cuando se está a cargo de una municipalidad, en general de cualquier urbe, de planificar el arbolado? ¿Cuál es la importancia del clima de ese lugar? Bueno, en este momento estamos viviendo un contexto muy particular. O sea, los que tenemos la responsabilidad de la gestión en el arbolado urbano sabemos que en muchos casos se hereda, digamos, porque los árboles que tenemos hoy son la decisión o el diseño del arbolado actual responde a decisiones tomadas probablemente hace 40 o 60 años atrás o incluso más, digamos, dependiendo de la especie. Una cosa que termina siendo importante el arbolado es la necesidad climática. Ahí estamos viviendo, se habla mucho del cambio climático y que eso parece algo que va a llegar. Bueno, finalmente llegó. El cambio climático es una realidad. ¿Y cómo nos afecta? En Tucumán hay investigadores que vienen estudiando este tema y establecen o determinan que el clima de Tucumán ha sufrido una variación, sobre todo las temperaturas de verano, en el aumento de 2 grados, sobre todo por las noches. O sea, esa sensación que una abuela, una tía dice, che, ahora hace como más calor que antes de noche, bueno, esa percepción es una realidad y es un dato técnico. Hay un aumento de temperatura en las últimas 4 décadas en las temperaturas nocturnas en San Miguel de Tucumán. Otro dato concreto es que las lluvias son, si bien no hay una gran variación en la cantidad de agua que cae en verano, son más concentrados, o sea que llueve mucho en episodios cortos, lo que genera una saturación obviamente de los sistemas de desagüe que tienen todas las ciudades, la que supera y colapsa rápidamente y uno ve por cualquier ciudad el agua circulando en gran cantidad por todas las avenidas, digamos, eso genera un problema. Es decir, el clima está precipitando todo, está haciendo que nos interesemos mucho más en el arbolado urbano, hay mucho más información ahora para tomar decisiones. Los árboles, recién hablábamos de la importancia y de todas las características que tenían positivas. Bueno, el árbol no tiene ninguna característica negativa en su ambiente natural, pero cuando lo llevamos a la ciudad, lo cultivamos, tiene algunas complicaciones que hay que tener en cuenta. Desprenden ramas, el tipo de fruto que tienen, a veces voltean frutos que ahora la mora que está fructificando, por ejemplo, mancha las veredas, genera un problema en los asientos, en los espacios públicos, porque no se pueden usar los asientos porque quedan totalmente manchados, pero además de eso, con una pequeña llovizna, ese piso lleno de mora también se transforma en un obstáculo para transitar porque se hace una vereda resbalosa donde alguien se puede caer. O sea, estoy dando un ejemplo como un árbol que no debería en principio, o la opinión de la gente es que los árboles son beneficiosos por sí mismos. Bueno, sí tienen algunas complicaciones. Incluso crecimientos desmedidos, pensemos en los eucaliptos, los palos borrachos. Un palo borracho crece mucho en ancho, digamos el diámetro, y puede obstaculizar una vereda. Yo lo pongo en una vereda angosta y después con un par de años no va a permitir el tránsito en esa vereda. El eucalipto rápidamente entra en conflicto con otros servicios públicos como el alumbrado, como el cableado, porque crecen muy rápido en altura. O sea, todo esto se puede resolver. ¿Cómo? Haciendo un buen diagnóstico de los espacios con los que cuento, los espacios públicos con los que cuento, por ejemplo el ancho de la vereda, el tipo de suelo que tiene la zona, y en función de eso puedo seleccionar especies que van a crecer acorde a ese espacio. O sea, hay una frase que utiliza un científico que se llama Alfredo Grau, que sienta las bases sobre la gestión del arbolado, que es muy consultado en todo el país, y él plantea un concepto que, digamos, muy interesante, que es el árbol correcto en el sitio indicado. Y me parece que eso es un gran cambio en la mirada de la gestión del arbolado en todas las ciudades del norte argentino. Les habíamos prometido que íbamos a entrar en detalles para mostrarles lo que se hace en Tafí Viejo en el CIAT. Es el Centro de Interpretación Ambiental y Tecnológica, y estamos con quien dirige la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Tafí Viejo, que es Sofía Solórzano. Muy joven, al frente de una secretaría, no sé si difícil, ¿no?, pero que tiene sus complejidades. Así es, veníamos charlando ya un poco. Yo tengo 25 años y me toca estar al frente de la política ambiental, no solamente del CIAT, sino que Tafí Viejo también viene teniendo otras iniciativas. Justamente nosotros estamos ubicados en la Yunga, ¿no?,
en la Yunga, el Pedemonte de la Yunga, que también es una zona con mucha biodiversidad. Entonces la agenda ambiental por ahí trasciende la cuestión de los residuos, que sí es un factor muy importante, pero también tenemos una agenda ambiental más ambiciosa, que también tiene que ver con la planificación urbana, con el transporte sostenible, bueno, con promover también buenas prácticas en otros sentidos, no solamente en residuos. Así que sí, una tarea compleja. Para mí el SEAT es un modelo en un montón de sentidos. Por un lado, por ahí para desmitificar esa idea de que el Estado no puede gestionar de manera eficiente una empresa, ¿no? Eso claramente ha quedado desmantelado con la experiencia del SEAT. Es una empresa que le está dando trabajo a la gente, a 100 personas que hoy directamente dependen de la planta, más otros tantos puestos de laburo que son indirectos, ¿no? Entre recolectores, promotores. Eso por un lado. Por otro lado, que me parece central la cuestión de los residuos. Nosotros vivimos en un mundo en donde cada vez está más en agenda lo que tiene que ver con la crisis climática, en donde si bien también hay que pensarlo como latinoamericanos cuánto nosotros aportamos a eso, en realidad son las grandes potencias las que generan el grueso de la contaminación o de los factores que están generando esa crisis climática. Sin embargo, nosotros podemos hacer nuestras pequeñas acciones para vivir mejor, y en ese sentido el SEAT aporta enormemente a esa cuestión, ¿no? a la cuestión social, a mejorar la calidad de vida de los vecinos y de las vecinas. Primero, que ha habido una decisión y una voluntad política que es fundamental en todo proceso. El intendente ha decidido, acá va a funcionar una planta de clasificación y separación, y así fue. Y en segundo lugar, el trabajo que lleva un poquito más y que es por ahí en el que seguimos en carrera y que me parece que va a llevar su tiempo, pero que por suerte estamos avanzando mucho, que tiene que ver con un cambio cultural. Digamos, nosotros... Y eso se ve muy claro, y por ahí es el ejemplo que da la mayoría de la gente que va a la planta, en cómo los niños, las niñas, ya vienen con otra cabeza, ¿no? Ya vienen como, no sé, cuando yo era chica todavía existía eso de sacar la ventana y tirar el papelito por la ventana, y eso ya es impensado para un niño o una niña. Vos tirás un papel por la ventana y te queda mirando. O sea, me parece que es un cambio generacional, que es un cambio cultural, que es fundamental pensarlo. Nosotros antes medíamos el desarrollo de los países también en función de cuántos autos 0 kilómetros se vendían, ¿no? Hoy estamos tratando de reducir la presión de los vehículos en las ciudades, digamos. Entonces me parece que hay un proceso al cual está yendo la sociedad que va a generar que eso tenga mucho mayor impacto. Y lo primero que se ha hecho, además de la compra de estos primeros elementos, estas primeras maquinarias que han permitido montar el SEAT, ha sido un trabajo puerta a puerta. Un arduo trabajo de sacar una cuadrilla de promotores y promotoras ambientales a tocar la puerta casa por casa explicando qué era la separación de residuos, qué se iba a hacer con los residuos, empezar con prueba piloto de separación de residuos. O sea, lleva un trabajo a nivel social, cultural, comunitario, que también es muy importante fuera de toda la estructura que se ha montado. El SEAT tiene 5 años, ya cumple 5 años dentro de poquito. Empezamos con el aula verde, que por eso digo lo simbólico de la educación, del cambio cultural, y hace 4 años, un poquito más, que ya está en funcionamiento la planta, que ha empezado separando 8 tipos de materiales diferentes y hoy estamos en más de 40. Ha empezado con muy poquitos operarios, con un cuerpo de promotores ambientales muy chiquitito, y hoy ya son 100 familias las que dependen directamente de la planta. Están funcionando 22 horas diarias, o sea, cada vez va tomando mayor magnitud. Y en ese sentido, bueno, eso también depende mucho de cómo la población, la comunidad va respondiendo, ¿no? Ante también la visión ante ver la realidad de que se está haciendo algo con esa tarea, porque siempre es muy importante, por un lado, que la gente se pare, pero si el vecino pierde la confianza, no ve que vos estás haciendo algo con ese residuo que se toma el trabajo de separar, ya no lo recupera ese vecino. Entonces, que la gente pueda visitar la planta, que los chicos, las chicas de las escuelas vayan y vean lo que se está haciendo, para nosotros es fundamental, porque eso a nosotros nos hace ganar la credibilidad de los vecinos también. Todo eso
¿Qué se hace con todo eso separado? Bueno, eso, como vos decías, que es re importante, también esas 100 personas son promotores ambientales. Ellos van a sus casas y le comentan a su familia y eso también es un trabajo que se va replicando. Y todo eso nosotros tenemos dos posibilidades. Hay algunos materiales que se comercializan en el mercado, que vuelven. Nosotros siempre trabajamos con esta noción de economía circular, de que nada se pierde, ¿no? No volvemos a enterrar el residuo. La idea es no volver a enterrar eso en la tierra, sino volver a darle una utilidad y volver a introducirlo en el mercado. Hay muchos materiales que tienen mucho valor comercial, con algunas empresas que son de Buenos Aires, de Córdoba, incluso acá en Tucumán también hay compradores de esos recursos, y hay otros que tienen o bajo valor comercial o nulo valor comercial. Como es el caso, por ejemplo, del Tetra Brick, que el Tetra Brick, la caja de los jugos, del vino, etcétera. Sí, la leche. Exactamente. Tiene 3 componentes. Tiene plástico, tiene cartón y tiene aluminio. Entonces, es muy difícil de separar esos componentes, entonces, por ende, tiene poco valor comercial. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Nosotros tenemos nuestra propia prensa de Tetra Brick. Nosotros trituramos, chipeamos ese tetra y con una prensa hacemos placas que pueden servir como Durlock o pueden servir como chapas para hacer techos o se pueden armar mobiliarios, o sea, le damos un agregado de valor. Igual pasa con el telgopor, por ejemplo, ahora también en el complejo ecoproductivo municipal se están haciendo bloques alivianados de cemento y telgopor. Entonces la idea es esa, volver a encontrar del residuo todas las posibilidades que tiene, ¿no? El municipio viene trabajando mucho en la generación de materiales constructivos porque es una realidad que ahí tenemos problemas habitacionales en la provincia en relación a la gente que vive en condiciones que se pueden mejorar y desde el Estado buscamos darle una respuesta. Entonces el gobierno municipal tiene su propio programa de vivienda que se llama Habita, que está a cargo de la Secretaría de Promoción Social y que también tiene un componente muy grande de materiales constructivos hechos con residuos. Estos bloques alivianados, las chapas que sirven para hacer techo, que tienen una vida útil de más de 5 años. Lo que hacen la madera de plástico, la madera plástica, exactamente, esa que está en el CIAT también, que se hace con restos por ahí de computadora, de plástico de módem, etc. También hay ladrillos que están hechos de residuo de la caña de azúcar, del hollín, que nosotros vemos muchas veces en la época de zafra. La zafra, exactamente. Sí. Acá en Tucumán nosotros la transformamos en ladrillo, con adobe también hacemos. Bueno, también es muy experimental todo, entonces estamos laburando también mucho con la Facultad de Arquitectura, que nos están ayudando a hacerle las pruebas también para que esos materiales se comprueben que son útiles para la construcción. Bueno, una cosa que para mí, y es muy gráfico de toda la gestión, nosotros tenemos otro orgullo en nuestro municipio, que es la Hostería Municipal Atahualpa Yupanqui, y está funcionando por administración y se inauguraron las 5 habitaciones de mayor categoría de la hostería, que ha hecho certificar a la hostería como un hotel 4 estrellas y que están hechas con materiales reciclados. El mercado municipal también está hecho con los bloques alivianados, entonces todo cierra, ¿no? Todo lo que se separa y se recicla, digamos, sirve para comercializar. ¿Cuánto se comercializa más o menos? Y hoy estamos en 21 toneladas por mes, que son 21 toneladas, que es un montón. Uno por ahí dice, ¿no? Una persona promedio por día en la provincia de Tucumán genera 1 kilo de residuos. Y hoy nosotros creemos que podemos ir por más, ¿no? O sea, no creemos que hayamos llegado a nuestro techo, ni mucho menos, sino que tenemos también un arduo trabajo, que esta es una gestión que el intendente la viene pensando no para ahora, sino para de acá 20 años, digamos. Me parece que la planificación de las ciudades se trata de eso, de no pensar en el día a día, sino de proyectar el futuro. Y en eso nosotros imaginamos un Tafí viejo en donde la gente separe los residuos, se acerque a los puntos verdes y se comprometa más con la política ambiental. Me imagino que eso no alcanza para autosustentar, ¿verdad? El costo que genera el CIAT. Sí, está generando ganancias, de hecho. Nosotros tenemos 5 puntos verdes, que tenemos el más antiguo, es el que está ubicado en Lomas de Tafí, ahí en la colectora de Lomas de Tafí, y ahí se llegan muchos vecinos, tanto de la capital como de Yerba Buena. Y también tenemos una red provincial de ecopuntos en donde tenemos firmados convenios con comunas, con municipios, que también acopian residuos y la trasladan a la planta de reciclaje. Entonces tenemos todo también armado. O sea, la idea nuestra es que
esa planta se reproduzca, ¿no? Que no sea la única planta, porque entendemos que también hay muchas instancias de cooperación que con mayor caudal de residuos se pueden generar. Entonces también recibimos gente de otros municipios, de otras comunas, de otras provincias, de otros países. Hemos recibido gente que vienen a conocer también la experiencia de la planta para poder replicarla en los lugares en los que viven. Cuando pensamos en las políticas ambientales hay que pensar en el concepto de gobernanza ambiental también, en poder que el Estado solo no puede hacerse cargo de esto, que es la comunidad también la que tiene que ser consciente de la responsabilidad que tiene frente a los residuos, porque no es que yo me como un caramelo, lo tiro a la basura y listo, sino que hay que pensar en todo el circuito. Entonces las 3R ahí son muy importantes: reducir, reutilizar y reciclar. También que generemos más conciencia a nivel individual y que el municipio hoy sirva de herramienta también para que se generen otras instancias. El concepto de economía circular tiene mucho de eso. Estamos trabajando con emprendedores que también están aplicando la perspectiva de la sustentabilidad en sus emprendimientos. Estamos trabajando mucho con las escuelas. La idea es tener una comunidad concientizada y que el día de mañana esté quien sea al frente de la Dirección de Medio Ambiente, ya haya una sociedad que demande eso y una sociedad que esté acostumbrada y que haya hecho propios esos buenos hábitos. Entonces la idea es esa, me parece, que dejemos instalada una agenda que al futuro las próximas generaciones la sostengan, porque entienden que esa es la manera de generar un lugar mejor para ellos y para los futuros pobladores de este mundo. Tal como se lo habíamos anticipado, está con nosotros el arquitecto Mario Vitar. Él es del cuerpo docente de la Facultad de Arquitectura, dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán, por supuesto. Y nosotros decimos literalmente envuelto en llamas con la organización de un congreso que se va a realizar, Congreso de Arquitectura por la Equidad Territorial, que se va a realizar en Tucumán el 10 y 11 de noviembre. Digo envuelto en llamas y no me equivoco. Bienvenido, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Patricia? Sí, es verdad, es literal, como decís vos. En FADEA, que es la Federación de Arquitectos de la Argentina, una vez al año se postula uno de los colegios o uniones de arquitectos de provincia para hacer este congreso sobre equidad territorial. Este año levantaron la mano en una reunión el presidente de Tucumán, Juan Sarabia, y el presidente de la Unión de Arquitectos de Catamarca, Nicolás Lindou. Entonces lo hacemos algo en conjunto, no a nivel regional, sino a nivel federal. Y ahora tenemos que buscar algo que esté en el tapete y que todo el mundo esté hablando. Y esas son las ODS, que son los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Hacia el 2030 tenemos que llegar a algo. Se reúnen en un foro de ciudades latinoamericanas y del Caribe y se llega a estos objetivos que son 17 objetivos. Objetivos para llegar a un buen fin, digamos, para tener mejor calidad de vida, que el desarrollo sostenible y sustentable sean importantes en todo esto. Entonces veíamos que podría ser un tema importante para nosotros, para desarrollarlo, no tan solo como arquitectos, sino multidisciplinariamente. Entonces vemos y analizamos que el objetivo número 11 de las ODS habla sobre las ciudades y comunidades sostenibles. Entra como anillo al dedo para nosotros. En un momento, conversando con Mario en la facultad, cuando tuvimos la reunión previa, les cuento, Mario, que es docente en la cátedra de Urbanismo 2, ¿no? Sí. Urbanismo 2. Desde el punto de vista conceptual, ustedes conciben a la ciudad como un sistema. Así es, claro. La ciudad es un todo, digamos. Es natural y es artificial, entonces la tenemos que tomar como algo que siempre tiene una ligazón. Fíjate que cuando hablas de sistema, ¿no? La ciudad como sistema, pensando en la distribución del territorio, ¿no? Cómo se distribuye el territorio, cómo se urbaniza ese territorio que está distribuido de una determinada manera, para qué se va a usar, si va a ser para una reserva, si va a ser para arbolado, para un bosque, para un barrio, ¿no?
A eso apunta el Congreso. Eso es parte de la ordenación territorial. Por eso, el medio ambiente, como en la parte del ordenamiento territorial ahora en este Congreso, va a ser importante. Ya tenemos muchos expositores que han mandado sus ponencias sobre esos temas. Ahora, yo me imagino que este tipo de congresos apunta a hacer comprender esa situación, ¿no? La importancia que tiene la sustentabilidad y qué significa eso de ser sustentable. Exactamente. Las ponencias que estamos recibiendo son trabajos que tienen un desarrollo científico, o sea, no es cualquiera que va a venir y va a decir a mí me parece que esto no. ¿Cómo va a ser el desarrollo? ¿Cómo más o menos contanos? ¿Cómo va a estar distribuido? Sí. Va a estar distribuido en 2 días, donde va a haber disertantes que son profesionales referentes en los temas que ponemos en el Congreso y expositores mediante su exposición oral o pósters, que también puede ser, esas son las modalidades. Dentro de los disertantes, con los temas que nosotros pusimos como tierra, hábitat y medio ambiente, invitamos, y desde ya le agradecemos, al secretario de articulación del Ministerio del Hábitat, el arquitecto Hugo Cabral, que es importante porque él habla sobre la vivienda, los Procrear, por ejemplo. Tenemos a la arquitecta Mariana Segura. La arquitecta Mariana Segura es una arquitecta que trabaja y es directora del PROMEVA en Buenos Aires. El PROMEVA es los programas de mejoramientos barriales o de barrio. La arquitecta Cristina Boscarino es en este momento la secretaria de Obras Públicas de la provincia de Tucumán. También tenemos al arquitecto Marcelo Vila. El arquitecto Marcelo Vila es del lado de la academia. Todos los que yo te nombré son funcionarios. Del lado de la academia, el arquitecto Marcelo Vila tiene una cátedra en la Facultad de Arquitectura de la UBA que se llama Taller Sudamericana. Y el arquitecto tiene un amplio trabajo en lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial y el espacio público. Una plaza, un parque, la calle como espacio público para nosotros son importantes. No es que sean lugares sin diseño, son lugares que ideológicamente están diseñados. O sea que uno cuando diseña un edificio, diseña el espacio público, no es lo que queda. Entonces, mirá vos el espectro de los disertantes que viene desde los funcionarios públicos con esas responsabilidades y un docente académico que es el que enseña a que pasen esas cosas. Es transversal entonces, ¿no? Totalmente transversal. Me encanta este momento porque puedo decirles que hemos completado el objetivo que nos habíamos puesto para el programa de hoy. ¿Sobre qué estás trabajando para la semana que viene? Transporte público. Todo lo que tiene que ver con los colectivos, los taxis, colectivos a larga distancia, es un tema que sin duda va a dejar mucha tela para cortar. Ya lo creo. Así es que ya sabes, sábados 13:30 por la pantalla de América Tucumán. Nos encontramos.